Estamos de nuevo en Radio Diferida con Nicolás Pascual. Queremos analizar esta, no sé si llamar crisis de gobierno, no sé si decir tanto o sí, Lo porque es. la verdad es que está la cuestión bastante delicada. Y bueno, por hacer un resumen a grosso modo, porque el tema es complejo, es una cuestión de contraprestaciones, es decir, comisiones, ¿no? A cambio de adjudicar obras públicas, un clásico en este país, ¿no? Que parece que cada vez que vemos una rotonda nueva con una escultura sabemos que ha sido un chanchullo. Una bandera de España. Empiezas ahí. Y bueno, pues un ministro, un asesor, un número 3 del partido y un empresario, es las piezas que hay de momento. Total. Y lo que ha salido ahora y que parece que completa la historia es que Cerdán, que era secretario de organización del PSOE, sustituyendo, por cierto, a Ábalos, parece que era como la especie de gestor del dinero en este asunto, mientras los otros se ocupaban de la corrupción y las putas. Lo siento decirlo así, es que es penoso. Y bueno, es un poco, lo que quería analizar es un poco el embrollo en el que está metido ahora mismo el presidente y el gobierno por un poco por consecuencia, ¿no? Como consecuencia. Y no sé qué te parecen las explicaciones que se han dado hasta ahora, si, bueno, si son suficientes o son adecuadas o cómo lo ves. Hombre, buenos días, Sergio, lo primero. Buenos días, perdón, buenos días, sí. Decías también Ábalos y Cerdán, los dos secretarios, los dos nombrados por Sánchez. Ojo. Claro, es que ahí está De un lo poco. cual también hay que depurar algo de responsabilidad, yo creo. Esté metido o no en el ajo. Al final son los dos nombres que ha puesto él, los dos han fallado. Entonces, bueno, y a partir de ahí el problema es gordo. Perdona. Una vez depurado Ábalos, puso a Cerdán, que era su segundo, si no sé, corrígeme si me estoy equivocando, pero al menos su mano derecha, uno de su. Que bueno, que algo podía haber reflexionado sobre la conveniencia, pero bueno, continúa. Total. Y entonces ya partiendo de ahí, pues hombre, yo creo que lo que se ha hecho o sea, se tenía que haber hecho, no es nada extraordinario, es decir, lo mínimo, mínimo, mínimo es comparecer, ojo, tras más de 40 días sin haber comparecido en frente de los medios, porque Sánchez llevaba mes y medio sin ponerse delante de las preguntas de los periodistas. Entonces, ya partiendo de ahí, que menos que comparecer, sea por esta situación o sea por cualquier otra, porque el control periodístico a nuestros políticos yo creo que es esencial para la calidad democrática del país. Y pues hombre, es una clara estrategia de comunicación. Yo el otro día lo veía viniendo en el autobús, veía la comparecencia, ese semblante serio, continuo de Pedro Sánchez, esa tristeza en la cara que decías, pobrecito este señor, que hoy no va a dormir, que no ha dormido hoy, hombre, y eso es clara comunicación política muy clara. Y pues anunciar las auditorías y intentar depurar los organismos del partido, poner a disposición las cuentas del Partido Socialista Obrero Español al Tribunal de Cuentas. Yo creo que es lo mínimo que hay que hacer en esta situación, que es absolutamente extraordinaria, que además es bochornosa y que no hace más que reafirmar esta idea que además sobre todo tenemos en España de poca confianza en los políticos, que además es una idea muy heredada del franquismo y de aquel no te metas en política, estate callado. Pues además de no te metas en política, no te metas porque los políticos se dedican a hacer estas cosas, pues yo creo que esto entristece y dificulta aún más la profesión política, porque nos hace creer a la ciudadanía promedio de que los políticos se dedican continuamente a eso, a robar, a cobrar comisiones, a consumir prostitución. Y es algo que incluso yo, como estudiante de ciencias políticas, cuando hablo de lo que estudio, lo primero que se le viene a la cabeza a una persona promedio de la calle y de que me hace transmitir es, joder, qué bien robarás en el futuro, ¿no? Y es como, coño, pues estas cosas lo único que hacen es dificultar aún más la profesión política y toda esa gente que está en política y que, por supuesto, es mayoría
por pura convicción, por ideales, por intentar hacer el mundo mejor. Entonces, partiendo de ahí, ¿son suficientes las explicaciones de Sánchez? ¿Son suficientes las medidas de Sánchez? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay que asumir más responsabilidad. Desconozco absolutamente, y quiero pensar que no, que el presidente no estaba involucrado en la trama de corrupción, porque si no, no estaríamos ante el caso de corrupción de la democracia española, sin duda. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Esto no es un problema aislado, esto es un problema endémico de la política española y necesita medidas excepcionales. Decías lo de que quieres creer que Sánchez no estaba enterado y tal. Hay una cosa que oí de pasada el primer día que salió lo de Cerdán. Fue muy de pasada, por eso tampoco lo puedo asegurar seguro, pero en uno de los mensajes, uno de ellos se decía al otro, como no hagas esto, no sé qué, se lo digo a Sánchez, ¿no? Como destapo esto a Sánchez. Ya. Entonces, eso me hace creer que no sabía nada, pero bueno, claro, es algo que no sabremos. Vaya, o sea. Pues es que no lo sé, hombre, también es que también, claro, los audios están llenos de cosas que hay que ir desgranando. Luego también Claro. está esa parte, luego está también la otra en la que se dice, y lo digo así un poco de memoria, que hay que pagar el impuesto del partido. Se dice textualmente eso, claro. Ya, Es que eso luego está sujeto a la interpretación y a la claro. propia investigación de la propia UCO. ¿A qué se refiere con impuesto del partido? No lo sé, ¿se refiere a la cuota que tiene que pagar los 180.000 militantes socialistas? Quizá se refiere a algo más que al impuesto del partido que nos ayuda a ocultar la trama que estamos llevando a cabo para enriquecernos. No lo sé, esperemos que no, ¿no? Pero claro, es que no podemos olvidar que también hay una investigación en curso y que hay palabras mayores hablando ahí. Y tampoco podemos olvidar de que las personas de máxima confianza que acompañan a Sánchez en su famoso Peugeot Son son ellos. Ábalos, son Ferran. Entonces, yo creo que jugamos a una doble Sí, cara con sí, sí, David, sí. Es un tema. donde la figura de Sánchez, lo único que está claro es que está inestable y que está pasando por un momento duro, probablemente por el más duro de la legislatura, porque esto no es lawfare. Estos son audios que implican a personas. Luego, más allá, tenemos otro tipo de casos, tenemos al fiscal general, tenemos a su familia. Luego ya yo creo que eso podemos apartarlo, podemos verlo desde otra Mm. visión y desde otro prisma, ¿no? Pero esto ya no. Esto ya son miembros, son imputados, están en el Tribunal Superior, el Supremo. Entonces, bueno, es más Decías, complicado. hablabas de lo del lawfare, porque venimos de unos meses en los que han salido varias cosas que es evidente que en algunas eran una especie de investigación prospectiva, se llama, ¿no? De como que parece que están buscando, ¿no? En vez de que en teoría no es la función de la justicia, pero por eso mismo venimos de unos meses en los que todo se ha empezado a meter en el mismo saco, en los que unos hiperbolizaban y otros metían todo en el saco de los bulos, de la campaña, de no sé qué. Sí que es cierto que hace ya algunas semanas que a mí ya me empezaba a oler un poco raro cuando Sí, ya empieza a salir una militante que está haciendo una especie de campaña de desprestigio de la UCO, ¿verdad? Se empieza a oír que, bueno, que es cosa de Cerdán que quiere desprestigiar a la UCO porque sabe que va a salir cosas. Y claro, todo eso, mientras seguían saliendo todas esas cosas, que incluso quien no quiere creerlo empieza a pensar, hombre, aquí lo mismo nos estamos perdiendo algo, ¿no? Aquí lo mismo. Sí que tengo la sensación de que desde el gobierno, el Partido Socialista, tal, se ha querido mantener o sea, que la gente no pase a tener un criterio propio, sino que siga en esa ola. Y claro, esto ya ha petado, ¿no? ¿Tú crees hombre, que... Sí, perdón. sí, no, no, cuéntame. No, que si crees que ahora resulta que se están victimizando cuando se podían oler que... Hombre, yo creo que concuerdo bastante con lo que dices, en el sentido de que se nos ha vendido un relato en pack. Y el relato en pack es que es todo lawfare, es todo esta derecha revanchista que no sabe aceptar que vivimos en un gobierno de coalición, que la coalición es una estrategia para gobernar, etc. etc, etc. De este pack
como en política, sin política de partidos, no se puede discrepar del PAC. Por eso se vota en bloque continuamente en el Congreso de los Diputados, en sus 140 diputados, que mira que no puede haber alguna opinión discordante, no digo sobre los temas centrales, está claro, pero sí sobre algunos temas más periféricos sobre los que yo creo que por propia calidad democrática las personas podemos discrepar y no tenemos ningún problema al respecto. Entonces, al vendernos el tema como bloque, pues todo se mete en el mismo saco. Yo también compartía tu visión de que conforme iban sucediendo las cosas, uno decía, a ver, aquí las cosas empiezan a oler un poco mal. Debajo de esta alfombra no solo tiene que haber bulos y fake news, o sea, ya solo por pura estadística. O sea, que tiene que haber algo que sea cierto. Y lo de Leire Díaz, que es la militante socialista a la que aludías, bueno, ya nos empezó a dar un poco de pistas de que pues, detrás de los partidos grandes, desgraciadamente ocurren cosas, partiendo de la base únicamente de que son partidos muy grandes y pues que gentuza pues hay en todos los lados, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que es absolutamente preocupante. Lo de Leire Díaz intentando mantener contactos con la Guardia Civil para investigar ciertas personas que beneficiarían a su partido, a mí me parece vergonzoso y lo siento mucho, pero no me creo el relato de que sea una militante más del partido. O sea, yo creo que este Sí. tipo de conductas no se hacen de forma individual para satisfacer un interés propio como militante. He utilizado el único término que puede ser adecuado sí o sí, porque militante era, ¿sabes? Claro. No puedo utilizar un término que no conozco si es verdad. Entonces, una No, militante. no, totalmente. Y es lo que es, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de cargo en el partido. Ella oficialmente es una militante del Partido Socialista, clarísimamente. Pero yo ahí discrepo, en el sentido de que, o no es que discrepe, es que me vuelve un poco raro. O sea, yo no me imagino a mí mismo como militante de base del Partido Socialista entablando contactos con personas tan importantes sobre temas tan peliagudos únicamente para mi enriquecimiento cultural personal. Lo siento mucho, pero yo creo que ahí tiene que haber algo más y que también se llevará a juicio. Entonces, claro. Y duele todo esto también porque no olvidemos de por qué sucedió el primer gobierno de coalición y por qué llegó Sánchez al poder. Y ahí también es donde tendría que depurar más responsabilidad. En el sentido en el que esto es como cuando Alvise Pérez llegó al Parlamento Europeo en contra de la corrupción de los partidos y a los 3 o 4 meses de estar en el Parlamento se descubrió que había recibido, si no recuerdo mal, 100.000 euros de forma irregular. Pues hombre, es que tu discurso no era algo estrambólico, es que tu discurso era contra la corrupción. Entonces, si tú hablas de una cosa, llegas al poder y se descubre que has hecho lo contrario, que menos que por decencia eches un paso atrás. Pues yo creo que lo mismo lo tiene que curar Sánchez, en el sentido de que si tú llegas con un fin y tú presentas tu proyecto político como forma de acabar con la casta corrupta en España, de este país, con el Partido Popular, con toda esta gentuza que además está vinculada al narcotráfico, a la prostitución, a todo aquello en lo que se está vinculando los ministros socialistas y los colaboradores de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que por ahí tiene que depurar aún más responsabilidades, en el sentido en el que se está contradiciendo con su propio discurso. Y yo creo que eso democráticamente nos va a costar mucha factura también. Se empiezan a escuchar ya, pues creo que, bueno, en parte es lógico, ya no son Paje y Lambán, se empieza a percibir malestar en socialistas, senadores, alcaldes. Zaida Cantera, exdiputada, incluso dijo que, bueno, puede sonar oportunista, pero también, pues, si lo dice por algo será, que Zaida Cantera ya debió advertir de, oye, esta gente huele un poco mal cuando era diputada. Bueno, en fin. ¿Cómo crees que debería gestionar este asunto interno del partido Sánchez? Quizás debería empezar a escuchar a la coralidad del partido, o
¿Cómo crees políticamente que debería gestionar esto? Porque, claro, la gestión como gobierno, pues, claro, no sé si la solución es una moción de confianza Claro, o decir, bueno, mira, elecciones y elegid, porque esto es lo que hay. Pero bueno, claro, a nivel interno, bueno, si quieres, analiza las dos cosas. claro, yo creo que tenemos que saber discernir entre lo que es gobierno y lo que es partido, porque las dos cosas son radicalmente distintas. Y yo creo que esto, aunque contagie al gobierno y se convierta en una crisis de gobierno, es sobre todo una crisis de partido, porque no olvidemos de que el gobierno no es el Partido Socialista. El gobierno es el Partido Socialista y todos los socios que forman el gobierno de coalición, ante los cuales los socios poco o nada tienen que ver en este caso de corrupción dentro del partido. Entonces, tampoco, ojo, podemos ser cínicos y empañar y dejar que emborrone o que empañe lo ocurrido en el partido a lo ocurrido en el gobierno. Tampoco podemos olvidar de lo que hace el gobierno de España, de la agenda política del gobierno de España, de los logros, avances, para unos menos, para otros más, para unos más tibios, para otros más duros, del gobierno de España, que tiene una agenda política, que tiene un objetivo, que internacionalmente tiene peso en ciertas materias, etcétera. Entonces tampoco podemos ser cínicos. Y por ello creo que es bastante acertado la idea de Sánchez en la que todo esto que se está compareciendo acerca de los casos de corrupción y las explicaciones que se están dando no se está haciendo desde la Moncloa, sino que se está haciendo desde Ferraz. Y ya simbólicamente eso nos habla de la voluntad propia de la Moncloa de alejar el problema de la Moncloa e incluirlo en la sede del Partido Socialista, que se sitúa en Ferraz. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo se tiene que actuar? Pues yo creo que con responsabilidad y con la responsabilidad de saber que esto al Partido Socialista le acaba de causar un problema inmenso y que le aleja de la presidencia futura. Y yo creo que eso se tiene que asumir. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que asumiendo la derrota, porque vistas las encuestas, antes de que saliese a la luz todo esto, ya eran poco esperanzadoras para el partido. Imagino, no las he revisado, que después de esta situación, las encuestas que se está haciendo ahora, pues aún serán más desafortunadas, ¿no? Aún para el partido, me lleva a pensar la lógica. Entonces, yo creo que ahí, partiendo de la responsabilidad del daño que ha hecho esto, no solo al partido, sino también a la izquierda, yo creo que se deberían plantear hacia dónde remar en el futuro. Y yo defenderé siempre que dentro del Partido Socialista hay dos escisiones y dos grandes grupos. Y yo creo que se están viendo. Comentabas Paje. Yo creo que Paje pertenece a una línea muy diferente a la que otros ministros forman parte. Y porque yo creo que dentro del Partido Socialista hay un partido de centro-derecha europeísta, lo que podría ser un Macron, y dentro del Partido Socialista hay una militancia socialista que es socialista, es decir, que está a la izquierda del tablero político. Y ambas han convivido en el partido, o sea, en el partido y en el gobierno con relativa tranquilidad, pero yo creo que ante la situación tienen que tomar partido, nunca mejor dicho, y decidirse sobre lo que son. Y yo creo que eso ocurrirá en el partido y que no sé si tan grave es la situación y si siguen saliendo cosas, se acabarán dividiendo en dos facciones o cómo irá la cosa, pero yo creo que está claro de que ambas están ahí y coexisten. Y eso en el futuro imagino que dará que hablar. Y es una opinión compartida por gente que he escuchado y que he hablado dentro del partido de que existen dos tendencias claras. Tenemos un partido liberal europeo y tenemos un partido socialdemócrata español. Entonces, bueno, yo creo que es interesante eso en el futuro. Después, yo creo que Pedro Sánchez tiene que tomar un paso al frente y políticamente yo creo que la cuestión de confianza, bajo mi perspectiva, es una solución democráticamente buena. Sí, pues Porque, es algo principalmente simbólico, ¿no? claro, o sea, básicamente la cuestión de confianza, que últimamente además se dice mucho en los medios, moción de confianza, no es cuestión de confianza y moción de censura. Yo me he equivocado, Sí además. que todo, Lo he mezclado. todo el mundo, pero ahora que lo tengo fresco, no olvidemos de que los términos son así.
son las dos herramientas de control político que tiene el Parlamento. Entonces, otra herramienta de control político, por ejemplo, son los ruegos, preguntas, las comparecencias del presidente, pero a nivel de votos, por así decirlo, son las dos herramientas que tenemos. Tenemos la moción de censura, que es lo que se le reprocha continuamente al Partido Popular de que saque adelante, que no quiere hacerlo porque sabe que la va a perder y eso tendría un coste político muy grande para el partido. Es también lo que Santiago Abascal comparecía ayer diciendo que quiere sacar adelante, apelando al propio transfugismo dentro de los partidos, ¿no? Hablando no de partidos, sino de diputados. Es decir, intentando increpar personalmente a los diputados para que se sumen al barco de echar a Sánchez del Parlamento. Y por otro lado, esto sería por la parte de la oposición, por parte del propio gobierno tenemos la cuestión de confianza, en el sentido en el que lo que se vuelve a hacer es volver a plantear una legislatura de nuevo o los apoyos de una nueva legislatura en la que se establece, vale, tenemos ahora un problema político como es ahora, ¿quieren mis socios parlamentarios volver a seguir al frente de este gobierno con rumbo 2027, si no me equivoco? Entonces se vuelve a plantear una votación en la que se reafirma o no se reafirma el apoyo al presidente del gobierno, claro, con un coste político muy bueno y muy grande si se reafirma, porque tenemos gobierno para lo que queda de legislatura, y con un coste político aún más grande si no se reafirma, porque significa que ahí sí cuando Sánchez abandona la Moncloa. ¿Qué ocurre? Que para hacer una cuestión de confianza, que te puede salir o muy bien o verdaderamente mal, tienes que abrir una ronda de negociaciones con todos los grupos políticos que están ahí. Y abrir una nueva ronda de negociaciones significa ceder en un gobierno de confianza. Ceder en concesiones, ceder en programas políticos que no querías llevar a cabo y que, como la alternativa es irte, vas a tener que llevar a cabo. Entonces, yo creo que aunque lo que el cuerpo y mi espíritu democrático me dicen que es lo que se tiene que llevar, pues bueno, políticamente entiendo por qué no se quiere realizar y es que es francamente difícil, pero es que la situación yo creo que es extraordinaria. Entonces, bueno, muchos españoles se están preguntando de si merece la pena o no merece la pena, con todo lo que sabemos, continuar con este gobierno. Pues yo creo que el Parlamento lo reafirme, no lo haga, nos daría pistas sobre qué está ocurriendo aquí, ¿no? Hablabas de bueno, llevar a cabo políticas, hechos, ¿no? Políticas que sean hechos para un poco demostrar que merece la pena esto también, ¿no? Claro. También se hablaba de los socios de gobierno, que bueno, el de la coalición concretamente es Sumar. Hace, no sé si 2 o 3 semanas, para un trabajo de la universidad, hice sobre la rueda de prensa del Consejo de Ministros, posterior, de ministras en este caso, y la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció un plan de 170 y tantos millones para la sanidad, una inyección de dinero a la sanidad, a la atención primaria, ¿no? Un refuerzo absoluto, además lo desglosaban, más atención domiciliaria, tal. Un plan de salud mental, que no sé si es la primera vez que hay. Quiero decir, está habiendo hechos. ¿Qué pasa? Que si ese mismo día sale algún tipo de contaminación, pues eso, en forma de audios en este caso, en forma de informe, en forma de tal, ¿cómo crees que se puede sentir Sumar y en qué punto puede estar Sumar cuando, bueno, lo importante es que se está haciendo, ¿no? Esa inyección de dinero y tal, pero si luego en la práctica no da rédito porque todo se ve tapado por una nube negra, ¿cómo crees que se puede estar sintiendo políticamente Sumar y cómo crees que puede terminar reaccionando? Pues lo que comentas es muy interesante, porque es lo que hablábamos antes. Al final, estos casos de corrupción no son tristes para la ciudadanía, sino que también son muy tristes para el propio gobierno, porque lo que hace es tapar absolutamente el trabajo
que lleva detrás sacar adelante políticas como la que comentabas, por ejemplo, de este paquete de ayudas extraordinario a la sanidad, y el trabajo de estos ministros, ministras, sus equipos de gobierno, muchos de ellos pertenecientes a otros partidos, como es el caso de Sumar, pues se ve absolutamente opacado. No va a abrir ningún tipo de titular, no va a tener ningún tipo de medio en la prensa, porque se está cogiendo además. Yo creo que también han tenido muy mala suerte por las fechas en las que ha salido esta noticia. Es verano, estamos a punto de disolver las Cortes, que se disuelven en julio, y esto se trata en periodismo, sabrás tú mejor que yo, de una noticia serpiente, ¿no? Que se va arrastrando durante todo este periodo vacacional. En el que encima no hay noticias. O sea, no hay... Exactamente, o sea, esto no es enero, febrero, o sea, lo único que está opacando a esta noticia es el plano internacional y el conflicto Irán-Israel, pero Bueno, ni sí. siquiera llega, ¿no?, a nivel nacional a la importancia de peso como para la noticia. Entonces, claro, yo creo que esto tiene que enfadar muchísimo a las personas dentro de la coalición. Imagino que a las personas de Sumar, a las ministras y ministros, les enfadará, pero bueno, veo aún más, también más enfados a la gente de Podemos, ¿no?, que no querían ni acudir a las negociaciones con Pedro Sánchez. Escuchaba ir a Pablo Iglesias. No, perdona, pero bueno, Podemos está en una actitud bastante destructiva desde el principio de la legislatura. Absolutamente. Bueno, puede no sorprender eso, pero bueno, desarrolla. Total, sí, no, absolutamente. Escuchaba ayer hablar a Pablo Iglesias, que parece que es esta portavocía eterna de Podemos, pese a no tener ningún tipo de cargo de representación, que hablaba... Es todo un tema eso, es todo un tema, pero bueno. Total. Que hablaba en Radio Nacional, si no me equivoco, de por qué no acudir a las negociaciones con Sánchez, ¿no? Y decían que lo que no querían era la fotografía, no querían la fotografía, que Pedro solo quería la fotografía. Entonces, bueno, esa actitud no creo que, como dices tú, nos sorprenda, porque es la misma actitud durante toda la legislatura. Pero eso, al final lo que quería comentar, ¿no? Yo recomiendo a los oyentes, a los espectadores, que en WhatsApp, donde tenemos los canales, se suscriban, o si lo busquen, lo pueden buscar en el buscador, y se suscriban a uno de los canales de difusión, que es el del Gobierno de España. El canal de difusión del Gobierno de España lo que hace es diariamente mandar o comunicar e informar a la ciudadanía de las políticas que se están tomando a cabo, y semanalmente mandar una serie de ítems más importantes de lo que el Gobierno ha llevado a cabo en esa semana. Y leo, por ejemplo, los que mandaron la semana pasada. Verano joven, es decir, descuentos a la hora de coger la movilidad. Yo creo que algo inaudito en este país, que nos permitirá a muchos, primero a mí, a desplazarnos con facilidad, a tener más igualdad de condiciones que otras personas. Ingreso mínimo vital, 5 años ya consecutivos, como permiten que muchos hogares no caigan absolutamente en la miseria. Hablan de relaciones internacionales con el Acuerdo de Gibraltar, se va a suprimir la última frontera que quedaba dentro del territorio europeo. Hablan, por ejemplo, también de áreas protegidas del litoral español. En definitiva, nos hablan de gobierno, de acciones concretas que afectan concretamente a las vidas de las personas, y que, como decimos, quedan absolutamente tapadas por esos bochornosos, ¿no? No, ningún español promedio, yo creo, que conozca que se ha aumentado al 25% las áreas protegidas del litoral español, protegiendo, pues imagino que todo aquello que tiene que ver con la fauna y la flora de estos lugares, como por ejemplo en el Mar Menor, que tan mal ha estado durante estos años. Entonces, y este canal de difusión únicamente tiene 91 seguidores, o sea, 91.000 seguidores. Somos 48 millones de habitantes. ¿Cuántos tendrán WhatsApp? Varios millones. Entonces... A mí si no te importa, cuando acabemos esto me lo compartes. Por supuesto. Porque yo no tenía conocimiento y me parece súper interesante. Porque está muy bien, porque es sencillo, es muy intuitivo.
y nos ayuda también a poner los pies en la tierra, ¿no? También los medios y la batalla de que hacen política, que hacen los medios, la gran mayoría de ellos en contra del gobierno y de la acción que no es del partido, que es del gobierno, que tenemos que aprender, por favor, a separar ambos. O sea, que una cosa es lo que ocurran dentro de las organizaciones políticas, sus problemas, sus casos, y otra cosa es lo que ocurre dentro de los gobiernos. El Estado no es lo mismo que el partido. Y en el Estado cabemos todos. Y los gobiernos se supone que deben gobernar para todos y todas. Otra cosa ya es lo que ocurre en organizaciones privadas, las ideologías privadas de estas organizaciones. Pero tampoco podemos hacer que todo ello coma a la acción colectiva y a lo que se supone que debería estar por y para todos nosotros y nosotras, que es el gobierno de la nación española. Pues Nicolás Pascual, muy, muy interesante este análisis, la verdad. Y espero que sigamos hablando de estas cositas porque, no sé, da la sensación de que vienen curvas. Ya te digo, pues a ver, ya te digo, también interesante tratar, a ver si algún día lo hacemos estas semanas, el plano internacional también, lo que hablábamos, Sí. que está la cosa ahí. Sí, lo haremos. Lo haremos Da miedo. La semana que viene podría ser. Podríamos emplazarnos. Pues a ver si lo hacemos y eso también, ojo, dentro de España tenemos curvas, pero... Sí, absolutamente. Pero cuidado. Además, están ahí y no sé, yo creo que da bastante respeto a la situación. También se ha visto cómo cuando Israel, una cosa es ser atacada por cohetes autofabricados de organizaciones clandestinas como Hamas, y otra cosa es ser atacada ya por ejércitos profesionales, cómo cambia la situación, cómo interviene Estados Unidos cuando ve que hay problemas serios de verdad. Así que sí, yo creo que está la situación difícil. Me parece interesante. Lo haremos la semana que viene, seguro. Genial. Seguro. ¿Vale? Pues bueno, Sergio, mil gracias. Venga, Nicolás. Chao.